El día de hoy pues vamos a continuar con nuestras revisiones de ultrasonido. Pues hoy nos corresponde hablar de síndrome aórtico. La charla está a cargo del doctor John Jairo Valeta. Así que adelante, John. Bueno, pues agradecerles primero que todo a todos por su espera, por la participación en la charla del día de hoy. Continuando con nuestros temas de pocos, como ya nos dijo el doctor Carlos, pues hoy vamos a hablar sobre síndrome aórtico agudo. Mi nombre es John Jairo Valeta Medina, yo soy médico residente de segundo año de la especialización de medicina de urgencias y el tutor de esta charla fue el doctor Carlos Castro Galvis, médico emergenciólogo y fellow de ultrasonido de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Esta charla la vamos a desarrollar con el siguiente tabla de contenido. Vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar algo de anatomía, vamos a hablar sobre factores de riesgos y luego vamos a hablar sobre el síndrome aórtico agudo en el contexto de POCUS, tanto en tórax como en abdomen, y finalmente un mensaje para llevar a casa. Entonces, cuando hablamos de los síndromes aórticos agudos, debemos hablar de una serie de patologías que incluyen a la disección aórtica, al hematoma intramural y a la úlcera aórtica penetrante. Esto afecta entre 5 a 7 personas por cada 100.000 en un año. Y importante acá tener en cuenta que en este grupo de síndromes aórticos agudos no entra el aneurisma como en este grupo de patologías. Entre el 5 y el 25% de todos los síndromes aórticos agudos son diagnosticados erróneamente, y esta de per se va a tener una mortalidad entre el 1 y el 2%. Por otro lado, el diagnóstico y la exploración física asociado a una historia clínica que son de difícil interpretación, dado por la presentación atípica de los diferentes cuadros del síndrome aórtico agudo, nos va a obligar a adquirir nuevas habilidades para la exploración ultrasonográfica de la aorta, que es el objetivo de esta charla. Entonces, cuando hablamos de la aorta, vamos a hablar de una estructura tubular que está conformada por 3 capas. Una adventicia, que es una capa externa donde van a transcurrir los vasos que van a irrigar la capa media de la aorta, que es una capa netamente muscular. Y finalmente, más interna, vamos a encontrar la íntima, que está recubierta por el endotelio, que es una estructura importante en el desarrollo de la patología de la aorta. De manera más macro, vamos a decir que la aorta inicia en el anillo tricuspidio, en el tracto, en la unión del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Luego, después de ese anillo tricuspidio, vamos a tener una aorta ascendente, luego un arco aórtico por donde van a emerger la arteria del tronco brachiocefálico derecho, que va a dar una rama para la subclavia derecha y la carótida común derecha. Vamos a tener otra ramificación que es la carótida común del lado izquierdo y la subclavia izquierda. Después de esta bifurcación, la aorta va a descender y se va a denominar pues aorta descendente, que se va a ir en 2 porciones, una porción torácica hasta cuando cruza el diafragma para volverse una porción abdominal, y dentro de la porción abdominal es muy importante tener en cuenta unas estructuras arteriales o ramificaciones arteriales de ella, que nos van a dar la guía para la exploración ultrasonográfica, que son el tronco celíaco, que van a dar la arteria hepática común y la arteria esplénica, más abajo la arteria mesentérica. Luego vamos a tener las 2 bifurcaciones de las arterias renales, la izquierda un poco más arriba que la derecha, y finalmente la arteria mesentérica superior, para luego terminar la aorta bifurcándose en las 2 arterias ilíacas comunes. Entonces, ¿qué es la disección aórtica? ¿Qué es el trombo intramural? ¿Y qué es la úlcera aterosclerótica perforada? Que son las 3 patologías que abarca el síndrome aórtico agudo. Entonces vamos a decir que la disección aórtica, que es esta imagen que vemos acá en esta ecografía, es un desgarro de la íntima aórtica que va a originar que la sangre penetre desde la luz hacia la capa media. Esto va a generar 2 luces, una luz verdadera y una luz falsa. Vamos a hablar también
del hematoma intramural, que es un hematoma, como bien es su nombre, pero que se encuentra dentro de la pared aórtica, y esta tiene una principal característica, es que no se puede detectar pues esa zona de lesión del endotelio que va a originar pues que ingrese sangre a esa cavidad y se cree o en su fisiopatología lo más común es que este hematoma esté asociado a la ruptura de la vasa vasarum, que es esas estructuras o son esas arterias y venas que irrigan y que reciben la circulación de la capa muscular de la aorta. Y final tenemos a la úlcera aterosclerótica perforada, que es una lesión, como bien lo dice, en una erosión de la placa de una placa aterosclerótica que se ulceró y rompió la íntima. Esta ruptura va a originar que haya un flujo de sangre siempre turbulento hacia la pared media y va a originar una especie de bolsa o de contenido en esta pared que se diferencia del hematoma intramural y de la disección aórtica, como podemos ver en esta imagen. ¿Cómo vamos a clasificar los síndromes aórticos agudos? Los vamos a clasificar inicialmente por su localización. Vamos a decir que es tipo A cuando involucran la raíz aórtica y la aorta ascendente. Vamos a decir que es tipo B cuando involucran la aorta descendente. Y vamos a ver un tipo que no es ni A ni B, así se denomina, cuando afecta el arco aórtico, también pudiendo afectar o la aorta descendente o la aorta descendente. Las vamos a subclasificar también respecto a dónde está esa lesión en la íntima. Vamos a decir que es una E0 cuando no hay una lesión en la íntima, o sea, estamos frente a un caso, un hematoma intramural. Vamos a decir que es E1 cuando esa lesión intimal se encuentra en la aorta ascendente. Una subclasificación E2 cuando esa lesión de la íntima se encuentra a nivel del arco aórtico y E3 cuando esta se encuentra a nivel de la aorta descendente. Y finalmente también debemos clasificarla según sus síntomas de malperfusión. Vamos a decir que es M0 cuando no hay síntomas de malperfusión por afectación de alguna de las ramas de la aorta. Vamos a decir que es M1 cuando tenemos signos de malperfusión coronaria. Vamos a decir que es M2 cuando tenemos síntomas de malperfusión de una de esas tres ramas del arco aórtico y M3 cuando tenemos signos de malperfusión espinal, visceral, renal o de las extremidades inferiores o de la circulación que depende de, de las arterias ilíacas comunes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces del síndrome aórtico agudo? Entonces, vamos a tener manifestaciones propias de la insuficiencia aórtica aguda, como la disnea por congestión venosa, falla de la función diastólica del ventrículo izquierdo, disminución en el gasto cardíaco y también pues en la insuficiencia aórtica vamos a observar choque. Cuando tenemos afectación de la circulación coronaria, las arterias coronarias, vamos a tener manifestaciones isquémicas miocárdicas como dolor torácico, cambios electrocardiográficos, cambios en los biomarcadores de injuria miocárdica y también, mire, choque en este caso. Algunos síndromes aórticos agudos van a producir derrame pericárdico y este derrame pericárdico va o puede evolucionar a taponamiento cardíaco. Entonces es muy frecuente que en algunos pacientes veamos manifestaciones clínicas como la tríada de Beck y también choque, vuelvo y lo repito, como podemos ver. Quizás la única manifestación en el paciente que tenemos en urgencias que nos haga sospechar de un síndrome aórtico agudo es que llegue en una condición de choque. Entonces eso nos obliga a que siempre que estemos ante un paciente en choque, tengamos en la cabeza que puede ser una de las opciones dentro de las causas de su condición clínica. También vamos a tener unas manifestaciones neurológicas dadas por afectación de la circulación anterior o posterior cerebral, como vemos son ramas de las carótidas internas o la circulación más bien proviene de la carótida común y la circulación posterior cerebral proviene de las arterias subclavias. Entonces si hay afectaciones de esta rama podemos tener unas manifestaciones neurológicas de un síndrome aórtico agudo. También podemos tener manifestaciones asociadas a malperfusión de los órganos abdominales, injuria renal por afectación de las arterias renales y podemos ver que quizás la única manifestación del síndrome aórtico agudo que afecte las arterias o las ramas de la aorta abdominal sea un abdomen agudo. Y muy poco frecuente, pero también puede suceder quizás
en esos síndromes aórticos agudos que están asociados con dilataciones con aumento en los diámetros de la aorta que compriman el esófago. Uno de los síntomas podría ser la disfagia. Entonces vamos a hablar de factores de riesgo. Y para hablar de factores de riesgo, quiero traer este estudio retrospectivo que se publicó en el 2011, un estudio del doctor Roger que tomó 2.538 pacientes con diagnóstico de disección aórtica y que fueron inscritos en una base de datos de registro internacional de disección aórtica aguda. Es un estudio que se utilizó para validar la sensibilidad de algunas condiciones clínicas que tenían estos pacientes, de algunas características en la presentación del dolor torácico abdominal y de algunas características en los hallazgos en el examen físico de estos pacientes. Las comorbilidades o las condiciones preexistentes de estos pacientes que se tomaron en cuenta para este estudio fue que tuvieran antecedentes de síndrome de Marfan, que tuvieran historia familiar de disección aórtica, que tuvieran antecedentes de una valvulopatía aórtica o que recientemente se haya manipulado la aorta, o que también tuvieran antecedentes de una aneurisma en la aorta torácica. Respecto a las características del dolor, se tuvo en cuenta ese dolor torácico que se irradiaba para la espalda o ese dolor abdominal, que además de eso describieran que fuera de inicio abrupto, que fuera de intensidad severa. Y respecto a los hallazgos en el examen físico, ellos destacaron la evidencia de algún signo de malperfusión, como les acabo de describir anteriormente, como también un déficit distal de los pulsos en las extremidades, una diferencia en las presiones sistólicas de las extremidades, manifestaciones neurológicas, la presencia de un soplo aórtico nuevo de insuficiencia, aquí es tener esto en cuenta, que esté asociado además a dolor torácico o los estados de hipotensión persistente o de estados de shock en los pacientes. A cada casilla él le dio un punto, le dio un score y al final concluyó que el 4.3 de todos los 2.538 pacientes que se tomaron en este estudio no presentaban ningún síntoma, que el 36.5% solo tenían un score de 1, qué pena, no síntomas, y el 59.2% de todos esos 2.538 tenían 2 o más de 3 síntomas. Y esto fue la base para la creación de la puntuación de estratificación de riesgo para síndrome aórtico agudo, que es la que nosotros conocemos como la ADDRS. Sin embargo, este otro estudio, que fue un estudio prospectivo multicéntrico, que involucró 1.850 pacientes de 6 hospitales y 4 países con sospecha, aquí es muy importante tener en cuenta que no es con diagnóstico confirmado, sino con sospecha de síndrome aórtico agudo, donde la intervención fue estratificarlos inicialmente con la escala de puntuación de riesgo de detección de síndrome aórtico y a eso asociarle el análisis y la toma y el análisis de una prueba de dímero D cuyo corte fue de 500 nanogramos sobre mililitro para decir si era negativa cuando era menor o era positiva cuando era mayor, para luego determinar la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos positivos negativos, los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos, al utilizar la escala de estratificación con el dímero D. Y ellos encontraron que un dímero D negativo asociado a una puntuación de 1 o de 0 tenían una sensibilidad y una especificidad muy buenas y similares, además de unos valores predictivos negativos en ambas pruebas de 99.7. Además, ellos encontraron también o describieron que de 294 pacientes que tenían una estratificación de riesgo de 0 con un dímero D negativo, solo uno tenía síndrome aórtico agudo. Por otro lado, de los que fueron puntuados con un punto y también tenían dímero D negativo, de 924, 3 salieron positivos, o sea, tenían una tasa de éxito cercana al 99.7 y para hacer rollout de estos pacientes, pero ellos observaron también que aquellos pacientes que tenían más de un punto en la escala de riesgo con un dímero D negativo,
Aquí sí ya hubo una diferencia significativa porque aumentó pues esa tasa de fracaso de 0,3 a 4,4. Entonces, ¿qué se podía concluir de este estudio? Que aquellos pacientes que tenían una estratificación de riesgo igual o menor a 1, además de una prueba de dímero D negativa, o sea, menor de 500, podíamos considerar la suspensión del estudio de Angiotac para buscar otra causa de dolor torácico que no fuera un síndrome aórtico agudo. Y tengamos muy en cuenta lo que les acabo de decir, porque si estoy diciendo rollout, no quiere decir que ese paciente lo vamos a enviar para la casa, sino que vamos a redireccionar cuál era ese enfoque diagnóstico o esa sospecha diagnóstica que teníamos inicialmente con nuestro paciente. Entonces, ahora sí, ¿qué papel tiene el POCUS en el síndrome aórtico? Porque, digamos, POCUS es el objetivo de nuestra charla asociado al síndrome aórtico agudo. Y para hablar de esto, entonces quiero traer este estudio prospectivo multicéntrico que se publicó en el 2024. Es un estudio que involucró 1.979 pacientes con sospecha de síndrome aórtico agudo de 12 departamentos de emergencias en 5 países, a las cuales se les aplicó un protocolo para luego evaluar la seguridad y eficiencia del protocolo diagnóstico en la sospecha de síndrome aórtico agudo. Este protocolo diagnóstico quería involucrar a la puntuación de riesgo de tensión de síndrome aórtico agudo y al dímero D, la exploración ultrasonográfica o POCUS para la aorta, eh, exploración aórtica. ¿Y cuál era el protocolo? Entonces el protocolo nos decía, tenemos un paciente con sospecha de síndrome aórtico agudo. Vamos a hacerle la escala de pretest score y le vamos a hacer el POCUS. Observemos bien que aquí no le hemos hecho todavía el dímero D. Entonces, si ese paciente tiene más de 2 o más puntos en el score, y además de eso, tiene signos directos, que les voy a decir cuáles son los signos directos y los indirectos más adelante, ese paciente se va a estratificar como un paciente con una muy alta probabilidad de que esté cursando con un síndrome aórtico agudo y se debe llevar de manera inmediata a la realización de imágenes avanzadas como el angiotac de la aorta. Por otro lado, vamos a tener el paciente que tiene un score de 0 o de 1 asociado a ausencia de signos directos en el POCUS para síndrome aórtico agudo. Ese paciente, si no tiene signos indirectos, lo vamos a clasificar como paciente de bajo riesgo y el siguiente paso es hacer una prueba de dímero D. Si esa prueba de dímero D es negativa, o sea, menor a 500, vamos a hacer un rollout para síndrome aórtico agudo y se deben explorar otras causas de dolor torácico. Sin embargo, en ese mismo paciente, si el dímero D es positivo, ya con nuestra sospecha clínica inicial, independientemente de que tenga una clasificación baja y que no tenga signos directos, debemos hacerle una prueba avanzada de imágenes como el angiotac de aorta. Por otro lado, tenemos este paciente que no tiene signos directos, que puntúa bajo, pero tiene signos indirectos. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es si ese paciente está estable hemodinámicamente o no. Si el paciente está estable hemodinámicamente, vamos a hacer una prueba de dímero D y igual vamos, si es negativa, rollout, si es positiva, se va para angiotac. Pero por otro lado, si el paciente tiene signos indirectos, pero está hemodinámicamente inestable, se va a considerar inmediatamente como de alto riesgo y se debe llevar a imágenes avanzadas como el angiotac de aorta. Este algoritmo tuvo una muy buena especificidad para documentar los signos indirectos de síndrome aórtico, pero una sensibilidad muy variada que iba desde el 7,1 hasta el 46,7, y para los signos indirectos que también les voy a explicar ahora, también tuvo una especificidad que variaba desde el 88% hasta el 99,5% en en las tres patologías que abarca el síndrome aórtico agudo. Por otro lado, el estudio nos permitió también observar que fue muy bueno para ser rolado en pacientes con sospecha, a los cuales se descartó el síndrome aórtico agudo, pero que tenían dentro de sus antecedentes la presencia de un aneurisma aórtico abdominal, pero fue relativamente malo para descartar o para ser o más bien específico o eficiente en descartar a los pacientes con sospecha de síndrome aórtico agudo, pero que tenían comorbilidades como enfermedad arterial coronaria,
diabetes e hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles son las ventanas ultrasonográficas y los signos directos e indirectos que vamos a buscar en el POCUS, en el paciente al cual sospechamos un síndrome aórtico agudo? Entonces, las ventanas que vamos a utilizar es la ventana parasternal eje largo, que ya hemos visto en anteriores presentaciones cómo la vamos a obtener y qué es lo que vamos a observar. Y aquí va a aparecer una nueva que no hemos nombrado en ninguna de las anteriores presentaciones, que es la supraesternal. Esta supraesternal nos va a permitir observar una porción de la aorta descendente del arco aórtico y una porción de la aorta descendente, así como la arteria pulmonar derecha. ¿Y cuáles son esos signos o esos hallazgos directos e indirectos que vamos a observar? Y cuando haya los signos indirectos, y cuando hablamos de signos indirectos, hablamos de esos diagnósticos que con mucha sensibilidad y especificidad nos van a dar el diagnóstico de síndrome aórtico agudo. Y esos son la presencia de un flap intimal. Recordemos que ese es cuando en la disección aórtica el flujo de sangre ocupa o se acumula en la porción media, en el espacio medio de la aorta, pues esto va a desplazar la íntima y va a originar dos luces. Esa íntima se va a mover con algunas características que ahora más adelante le voy a decir y nos va a dar un signo de confiabilidad de que estamos frente a una disección aórtica. El otro signo directo que vamos a observar es el engrosamiento de la pared aórtica con la presencia de una imagen que puede ser isoecóica y hipoerecóica, que corresponderá al hematoma intramural y que no vamos a encontrar una zona de lesión de la íntima para poder decir que es un hematoma intramural. Y por el otro lado, el otro signo directo va a ser la presencia o observar la lesión de la íntima con ese flujo y esa bolsa que se origina en la pared media de una aorta, muy posiblemente que no se encuentra dilatada. Y vamos a tener unos signos indirectos para síndrome aórtico agudo, que si bien no nos da el diagnóstico de síndrome aórtico agudo, nos debe hacer pensar que quizás el paciente lo pueda tener. Y uno de esos signos son las dilataciones mayor a 40 milímetros en la aorta descendente, en la raíz de la aorta, la presencia de derrame pericárdico con o sin taponamiento y también la presencia de regurgitación aórtica con signos de insuficiencia aórtica en el examen físico. No nos debemos quedar con esas solas dos ventanas, porque la exploración pocos y más en el corazón nos da la posibilidad de poder explorar en diferentes vistas el anillo tricuspidio y la raíz aórtica. Y para eso pues quiero traer este reporte de casos. Esto es una publicación que se hizo en el 2016 de 3 casos que se documentaron en Fundación Valle de Lili, en el departamento de emergencias, donde ellos hicieron el diagnóstico de disecciones aórticas en unas ventanas no convencionales. Como podemos observar en esta ventana apical acá de 4 cámaras, observamos el flap de disección. En esta otro paciente también se observó el flap de disensión con también un diámetro aumentado de la aorta, de la raíz de la aorta. Y en este otro caso, pues hicieron el diagnóstico al observar el flap de disección en una ventana subsifoidea. Entonces, ¿qué es lo que los invito? Es a no quedarnos solo con la supraesternal y la paraesternal larga. Hagamos un barrido rápido de todas las ventanas cardíacas, observando también la aorta si tenemos sospecha de síndrome aórtico, porque quizás pues podemos encontrar hallazgos que nos hagan el diagnóstico. Entonces vamos a empezar con la exploración ultrasonográfica. Entonces recordemos que en el eje paraesternal largo, con el transductor a nivel de la región paraesternal izquierda y con el marcador en dirección al hombro derecho en posición supina, vamos a identificar las estructuras aórticas de interés en la evaluación ante la sospecha, que van a ser el anillo aórtico, los senos de Valsalva. Vamos a ver acá, lo vamos a poner con el puntero para poder, acá, perfecto. Entonces vamos a ver el anillo tricuspidio, el seno de Valsalva,
la unión sinotubular y también más adelante podemos, moviendo nuestro transductor, observar una porción de la aorta ascendente, como vemos en esta imagen. Acá. Y podemos hacer una medición. Sin embargo, recordemos que la dilatación es un signo indirecto y si en una de estas ventanas observamos uno de los signos directos, podemos con seguridad decir que podemos estar ante un paciente con síndrome aórtico agudo y debe ser llevado a una prueba de angiotomografía de la aorta. La otra exploración que tenemos que involucrar es la del eje supraesternal. Entonces, lo que el paciente debería estar acostado realmente con una almohada entre las escápulas para poder permitir una extensión cervical y poder hacer una mejor exploración, pero pues en este paciente solo es un ejemplo. Aquí vamos a observar cómo ubica un transductor sectorial que puede estar en modo vascular o abdominal. Nos vamos a ubicar de manera supraesternal sobre la horquilla esternal y en un plano longitudinal vamos a desplazar el transductor derecha a izquierda para tratar de documentar u observar e identificar una porción de la aorta ascendente, una porción de la aorta descendente, el arco aórtico y aquí como podemos ver la arteria carótida común del lado izquierdo y la subclavia izquierda. Aquí vemos una mejor imagen en donde pues esa es idealmente lo que queremos observar, la arteria pulmonar derecha, el arco aórtico, la aorta descendente. Aquí alcanzamos a ver una parte del tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Entonces ahora sí hablemos de los signos o de los hallazgos patológicos y empecemos con los directos. Y el primero del que vamos a hablar es de del flap de disección, que es esta imagen que observamos acá, que es hiperecoica. Aquí también la podemos observar. Es una imagen hiperecoica que, como vemos en esta imagen, no se afecta al ponerle el Doppler color pulsado, no va a desaparecer. Y además es una imagen hiperecoica dentro de la luz que va a tener unas características propias como un movimiento pulsátil propio, como podemos observar ahí. Aquí debemos tener bastante cuidado porque algunas veces dentro de la exploración de la aorta vamos a encontrar imágenes hiperecoicas, pero que realmente son reverberancias de la pared y en algunas veces que está esclerótica de la aorta y nos da esta imagen. Y de aquí lo importante de que si encontramos una imagen que no tiene todas las características, pero que puede ser sospechosa, pues los busquemos en un segundo plano para confirmarla, porque regularmente esas reverberancias de la pared de la aorta no son reproducibles en el mismo sitio, pero en otro plano. Y aquí podemos observar cómo no se pierde el flat cuando exponemos a Doppler color pulsado esa zona de disección. Este flat de disección va a tener una especificidad del 94% para disección aórtica, aunque la sensibilidad va a ser de 41% porque es muy variable en la exploración ultrasonográfica. Otro signo directo es la presencia de un hematoma intramural. Este hematoma intramural es una imagen de características isoecoicas, pero también puede ser hiperecoica según el tiempo de evolución que lleve ese hematoma dentro de la pared de la aorta. En algunos casos es tan pequeño que se puede confundir con aterosclerosis. Estos son muy pocos frecuentes y regularmente, o más bien siempre, o nunca se identifica una zona de lesión intimal para poder considerar que efectivamente es un hematoma intramural. Y otra característica importante es que gran número de estos hematomas se encuentran a nivel de la aorta descendente. Observemos ahí el hematoma por última vez y continuemos. Otro hallazgo patológico directo es la observación de la úlcera aórtica o de la íntima aórtica, que regularmente o casi siempre está asociada a una placa aterosclerótica ulcerada. Esta lesión o esta ulceración va a originar
que en la pared medial o debajo de la íntima de la aorta se origine una bolsa que está formada por sangre que viene desde la luz y que tiene además características de flujo turbulento. En este video que vamos a observar a continuación, quizás es un poquito difícil de entender, pero esto es una zona de la aorta descendente que se amplió para poder detectar ese pequeño flujo, eh, esa pequeña lesión y ese pequeño flujo turbulento y bolsa generado. Vamos a ver otra vez para poderlo observar. Acá podemos observar ese flujo turbulento que va desde la luz y atraviesa la íntima para localizarse debajo de la íntima. Ahora vamos a hablar de los signos indirectos. Dentro de los signos indirectos, efectivamente, está la dilatación de la raíz aórtica de la aorta descendente, que debe ser mayor a 40 milímetros o 4 centímetros. Aquí vamos a observar cómo está dilatada esa raíz aórtica después del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otro signo indirecto es la regurgitación aórtica, que va a tener una característica, es que es de predominio de jet central. Si bien la válvula aórtica puede tener en condiciones normales velocidades mayores a 3 metros sobre segundo, cuando las tengamos mayores a 3 metros sobre segundo y tengamos esta característica de jet central, consideremos que puede ser un hallazgo indirecto. Y finalmente tenemos el derrame pericárdico, que puede estar acompañado de taponamiento cardíaco, que también es otro signo indirecto que nos debe hacer sospechar de que el paciente esté cursando con un síndrome aórtico agudo, y debemos tomar las conductas para confirmar o descartar esta patología en los diferentes escenarios clínicos. Bueno, ya hicimos la exploración de la aorta torácica. No debemos olvidar la exploración de la aorta abdominal en el contexto de síndrome aórtico agudo. Si el dolor es de predominio abdominal, de inicio súbito, de gran intensidad y que puede estar además acompañado a signos de hipoperfusión, eh, estado de choque e hipotensión persistente. La exploración de la aorta abdominal la vamos a dividir en 3 segmentos: un segmento proximal, donde vamos a ubicar, además de la aorta, su rama correspondiente al tronco celíaco, y más abajo a la mesentérica superior. Vamos a hacer la evaluación medial de la aorta, donde podemos involucrar la exploración de las arterias renales y de la mesentérica inferior, y más abajo debemos también hacer la exploración de la porción distal de la aorta y la bifurcación, observar bien la bifurcación de las ilíacas, pues aquí también podemos encontrar flap de disección. ¿Cómo vamos a hacer entonces la exploración de la aorta abdominal en nuestros pacientes? Entonces, el paciente debe estar en una posición supina, preferiblemente con los brazos detrás de la cabeza. Vamos a utilizar un transductor curvilíneo con el marcador hacia la derecha. Por acá. Y y lo vamos a poner sobre la apófisis sifoide y vamos a desplazarlo desde la apófisis sifoide hasta el ombligo, que es más o menos el trayecto que hay desde la rama del tronco celíaco y la bifurcación de la aorta en las arterias ilíacas comunes. ¿Y qué es lo que vamos a identificar una vez empecemos nuestra exploración? Es desplazando, haciendo algo de presión para desplazar el aire, que va a ser uno de nuestros principales enemigos en esta exploración. Con algo de presión vamos a desplazar el aire y vamos a observar aquí, como vemos, una imagen en C que va a corresponder a los cuerpos vertebrales, y a su derecha vamos a observar la aorta, y a su mano izquierda, bueno, y a su lado izquierdo vamos a observar la vena cava, como podemos observar ahí. Y luego pues vamos a hacer las mediciones o vamos a hacer las identificaciones de signos que nos sugieran que estamos frente a una disección aórtica, un hematoma intramural, una úlcera intimal, o también si encontramos dilataciones importantes en los diámetros de la aorta abdominal, que deben ser de no mayores de 30 milímetros para sospechar
que el paciente puede estar en otra condición diferente, como un aneurisma no diagnosticado. Vemos otra vez la imagen, el cuerpo vertebral, al lado observamos la aorta y la vena cava inferior. Pero no nos debemos quedar solo en la exploración, en un eje corto de las estructuras de la aorta abdominal y sus ramificaciones, sino debemos también girar en 90 grados el transductor con el marcador hacia la cabeza para hacer una exploración longitudinal de nuestro vaso. Y finalmente, siempre tener en cuenta que en lo posible debemos hacer la exploración de la aorta abdominal en estos 4 puntos. Uno proximal, que va a involucrar el tronco celíaco, la mesentérica, una exploración medial y siempre una exploración distal. Aquí vamos a observar entonces cómo vamos a ver la aorta. Vamos a observar la aorta con sus ramas, una rama que corresponde a la arteria esplénica y hacia la derecha a la arteria hepática común. En esta otra imagen vamos a observar cómo está la aorta y aquí da su ramificación a la arteria mesentérica superior. Es una imagen muy similar a la que vamos a observar en la mesentérica inferior, y más distal vamos a observar cómo se bifurca la aorta en la arteria ilíaca común derecha e izquierda. ¿Y cuáles son los signos que vamos entonces a buscar en la exploración ultrasonográfica de la aorta abdominal? Definitivamente el flap de disección, que es muy diciente, es muy sensible para síndrome aórtico agudo, y aquí lo podemos ver o lo podemos observar en 2 planos, en un plano longitudinal y aquí en un eje corto, donde vamos a observar la presencia de 2 luces. Una luz verdadera, que regularmente es la de menor diámetro, y una luz falsa, que es la de mayor diámetro. También debemos explorar en busca de dilataciones importantes. Recordemos que cuando estamos ante la presencia de un trombo intramural, la medida del diámetro se debe hacer desde las paredes externas, involucrando el coágulo y no solo de la luz, porque podemos observar que podemos hacer valoraciones o mediciones erróneas de esa aorta si solo lo usamos utilizando la luz. El trombo intramural, como observamos en esta imagen, y otro signo que nos puede ayudar es la presencia de un flujo turbulento o un síndrome de Yin-Yang, que puede estar asociado a zonas de disección aórtica o aneurismáticas. Entonces, ¿cuál es el rol de las imágenes en la disección aórtica o en otros síndromes relacionados? Esto es una tabla de este artículo que comparaba varios aspectos de la ecografía transtorácica, de las imágenes de TAC o de angio-TAC y de las de resonancia magnética. Regularmente, respecto a sensibilidad y especificidad, que me pareció, pues, o me sorprendió, son muy similares para la clasificación de la lesión, para la localización. Obviamente, con las imágenes de angio-TAC no podíamos ver signos indirectos como la regurgitación aórtica, pero al final lo que en verdad marcó la diferencia fue esa variabilidad entre operadores. Definitivamente varían mucho las observaciones entre diferentes operadores. Por lo tanto, se calculaba que las imágenes ecocardiográficas para el diagnóstico de síndrome aórticos agudos estaban entre 65 y 96% de especificidad, con una sensibilidad también muy variable entre 57 y 82%. Entonces, ¿cuál es el mensaje para llevar a casa? Definitivamente el POCUS es una herramienta valiosa en el síndrome aórtico agudo por su rapidez y disponibilidad. Ambos son 2 elementos esenciales en el servicio de emergencias, pero obviamente esto no debe reemplazar al angio-TAC ante la sospecha moderada o alta. Y su utilidad depende del conocimiento técnico y el entrenamiento constante que hagamos para reducir precisamente esa variabilidad interobservador. Recordemos que cuando hablamos de rollout
de síndrome aórtico agudo no significa que ese paciente se va para la casa, sino es un paciente al que debemos direccionar o cambiar nuestro enfoque diagnóstico para descartar otras causas de dolor torácico que también puedan tener las mismas características o las mismas manifestaciones del síndrome aórtico agudo. Quiero agradecerles a todos por la atención prestada. Estoy atento si alguno tiene alguna pregunta o si el profe tiene alguna intervención adicional. Bueno, muy bien, John. Dejamos los puntos muy claros en este escenario, que son, pues, uno, pues no quedarnos sin más ventanas ecográficas. Veamos que la aorta se puede explorar en toda su totalidad, desde el tracto de salida hasta parte de sus bifurcaciones, e incluso, pues, si uno quiere ir más a profundidad, puede ir, pues, hasta las ilíacas y bajar incluso hasta las femorales, para hacer pues, un estudio mucho más detallado y más completo. Es de los pocos, digámoslo, de los órganos o de las arterias que se deja valorar en su totalidad, tener en cuenta que podemos hacer el corte axial y el corte longitudinal en estos escenarios, y que a veces, pues, podemos llegar a confundir la luz verdadera con la luz falsa. Entonces, la luz verdadera, como lo dijo John, es siempre de un tamaño más pequeño y tiene una expansión sistólica, ¿sí? Ella se dilata apenas está, pues, en el ciclo cardíaco, en la sístole, y va a tener un flujo que va a ser laminar anterógrado de mayor velocidad. Usualmente, pues, en este escenario, pues, la pared se va a ver un poco más gruesa, y es importante también tenerlo en cuenta al momento pues, de la diferenciación de la luz verdadera y la luz falsa. El eje suprasternal o la valoración suprasternal, pues, toma una gran cabida, porque incluso ahí podemos hacer una clasificación rápida de Becky y saber qué paciente, pues, necesita una cirugía emergente y cuál puede de pronto darnos una mejor un chance más demorado, por decirlo así. Ahí podemos fácilmente clasificar si es todo lo que esté después de la subclavia izquierda, pues ya va a ser una clasificación B, y todo lo que esté anterior ahí, pues va a ser una clasificación A. Entonces, como podemos ver en estos escenarios, podemos darnos cuenta de que al aumentar el número de ventanas, pues también vamos a aumentar la posibilidad de detectar la disección aórtica, que a veces puede pasar desapercibida, y como varios han podido llegar a evidenciar, a veces en las ventanas puede verse compleja determinar este flap de disección. Entonces, esa es la invitación a que hagamos, pues, la mayoría de las ventanas para estar con seguridad al momento de enfrentarnos a un síndrome aórtico. Si alguno quiere aportar o hacer algún comentario o tiene alguna pregunta al respecto, quedamos atentos. Bueno, John, creo que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias a todos por participar en estas conferencias. Nos vemos dentro de 8 días. Listo, Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buena noche.